Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Guerrero, estudiante de la carrera de Ingeniería en Informática, escrito a su proyecto Redes y Comunicación 2. Vamos a hablar sobre el módulo 1, redes empresariales, seguridad y automatización, de lo cual me corresponde el capítulo 13, que consiste en la virtualización de la red, el cual consta de los siguientes puntos: computación en la nube, virtualización, infraestructura de red virtual, redes definidas por software y controladores. A continuación pasamos con el primer punto. Bueno, como podemos notar, el primer punto consiste en la computación de la nube, el cual no es más que un servicio, es un servicio en la nube, del inglés, su acronómico en inglés, cloud o computing. Significa computación en la nube. Informática en la nube también se le conoce como nube de cómputo o simplemente la nube. Podemos decir que es el uso de una red de servidores remotos conectados a internet para almacenar, administrar y procesar datos. Servidores, bases de datos, redes y software. En lugar de depender de un servicio físico instalado, se tiene acceso a una estructura donde el software y el hardware están virtualmente integrados. Entonces se entiende que la computación de la nube implica una gran cantidad de computadoras conectadas a través de una red que puede estar ubicada físicamente en cualquier lugar. Los proveedores confían mucho en la virtualización para prestar servicios de computación en la nube. La computación en la nube puede reducir costos operativos al utilizar los recursos con mayor eficiencia. ¿Sí? Acá en la imagen podemos notar cómo sería el conglomerado completo de una estructura de una computación en la nube. ¿Sí? Esta se constituye, ¿sí?, por servidores, más que todo, ¿sí?, servidores, y de los cuales su infraestructura, sus plataformas y sus aplicaciones va a englobar todo lo relacionado con interfaz de red virtual. ¿Sí? Aquí podemos ver que se prestan servicios de aplicación, también de plataforma, como bases de datos, colas de impresiones, ejecución de programas, hasta identificación a la hora de ingresar a data importante, también almacenaje, almacenaje por bloque, y a los cuales van a tener servicios celulares, portátiles, servidores, computadoras, tablets. Es toda una red inmensa y es lo que hoy en día funciona. Bastantes recursos se ahorra, ¿sí?, digámoslo así, gastos operativos. También podemos decir que en la computación de la nube aborda una variedad de problemas de administración de datos. ¿Sí? Problemas como cuáles puedes evitar o puedes solventar. Permite el acceso a los datos de organización en cualquier momento y lugar, optimiza las operaciones de TIP, ¿sí? Las operaciones de TIC, que es tecnología de la información,
Eh, ¿Qué más? Elimina o reduce la necesidad de equipo, mantenimiento y administrativo, ya que, bueno, como es virtual, te vas a ahorrar muchos costos operativos en equipos, en mantenimiento, ¿sí? Ya que desde una misma plataforma de un equipo podría correr una virtualización de una red tranquilamente. Como dije, reduce el costo de equipo y energía, los requisitos físicos de la planta y las necesidades de la capacidad del personal, pues. O sea, no necesita tanto personal para la administración de este tipo de red. También permite respuestas rápidas y crecientes a los requisitos y volúmenes de datos, ¿sí? Entonces podemos ver eso. Pasemos al siguiente punto. Costa del servicio en la nube. Bueno, podemos decir que los servicios de la nube están disponibles en una variedad de opciones diseñadas para cumplir con los requisitos del cliente. Los tres servicios principales de la computación en la nube, definidos por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología, el NIST, de los Estados Unidos, publicó un protocolo, sí, una publicación especial, pues, se llama la 145, ¿sí? En la cual destaca que este servicio en la nube depende de tres factores. ¿Cuál es el primero? El primero es el software como servicio, el SaaS, ¿sí? Bueno, consiste que el proveedor de la nube es responsable del acceso de los servicios, como correo electrónico, comunicaciones, Office 365, que se proporcionan por internet. El usuario no administra ningún aspecto de los servicios en la nube, ¿sí? No tiene acceso o no tiene derecho a modificar los servicios, ya que eso lo hace el administrador de la red, excepto la configuración limitada de la aplicación específica del usuario, ¿sí? El usuario solo necesita proporcionar sus datos. El segundo sería plataforma como un servidor PaaS, ¿sí? Bueno, el proveedor de la nube es responsable del acceso a las herramientas y los servicios de desarrollo utilizados para, ¿qué te digo?, distribuir las aplicaciones, pues. Estos usuarios suelen ser programadores, pueden tener control sobre la configuración del entorno de alojamiento de aplicaciones del proveedor de la nube. Es decir, esos programadores o ese personal pues tendría privilegios dados por el administrador de la red, ¿sí? Y lo otro sería la infraestructura como servicio, el IaaS, ¿sí? Podemos decir que el IaaS en la nube es responsable del acceso a los equipos de la red, los servicios de red virtualizados y el soporte de infraestructura de la red. El uso de este servicio en la nube permite a los administradores de TIC, tecnología de la información, implementar y ejecutar código de software que puede incluir sistemas operativos y aplicaciones. Pasemos al siguiente punto. El siguiente punto es modelo de nube. Bueno, según la teoría hay 4 modelos principales de la nube, que son nubes públicas, nubes privadas, nubes híbridas y nubes comunitarias. Bueno, las nubes públicas, podemos decir que las aplicaciones basadas en la nube y los servicios que ofrecen en una nube pública están a disposición de la población en general, es decir, que es casi para todo el mundo. Los servicios pueden ser gratuitos o ofrecer sobre la base de pago por utilización. Es decir, te cobrarían una pequeña
suma por X servicio. Eh, También pues como el pago por almacenamiento en línea que hoy se usa para guardar, ¿qué te digo? Eh, Nuestra página web, un ejemplo, ¿sí? La nube pública utiliza internet para proporcionar los servicios que se necesita. Es de lógica que sin internet no va a funcionar. Las nubes privadas, bueno, las aplicaciones y los servicios basados en una nube privada que se ofrecen están destinados a organización o entidad específica, como el gobierno. Como su nombre lo dice, son privadas, no es acceso a todo el mundo, es acceso restringido. Por otro tenemos las nubes híbridas. Bueno, consta de dos o más nubes, por ejemplo, puede ser una privada y una pública, donde cada parte pues sigue siendo un objeto separado, pero ambos están conectados mediante una sola arquitectura. En una nube híbrida, las personas podrían tener grados de acceso a varios servicios, según sus derechos y acceso de usuario pues, que tengan. Y pues por último tenemos las nubes comunitarias. Una nube comunitaria se crea para el uso exclusivo de una comunidad específica. Las diferencias entre nubes públicas y las comunitarias, podemos decir que son las necesidades funcionales que han sido personalizadas para la comunidad. Por ejemplo, las organizaciones de servicios de salud. Ese sería un ejemplo. Bueno, al siguiente punto sería computación de la nube versus centro de datos. Esto es muy importante. Los centros de datos y la computación de la nube suelen usarse, digamos que de manera incorrecta. Hay gente que como que tiende a equivocar o a confundir esos dos aspectos. Bueno, vamos a ver a continuación qué representa cada uno, pues. Primero tenemos el centro de datos, o también llamado data center. Por lo general, una instalación de almacenamiento y procesamiento de datos administrada por un departamento de TIC interno o arrendado fuera del sitio. Es decir, que sería algo específico, ¿sí? Mientras que la computación en la nube, el cloud computing, por lo general es un servicio fuera de las instalaciones que ofrece acceso a pedido a un grupo compartido de recursos informáticos configurables. Estos recursos se pueden aprovisionar y liberar rápidamente con un esfuerzo de administración mínimo. Podemos decir que entonces los centros de datos son las instalaciones físicas que proporcionan las necesidades informáticas de red y de almacenamiento de los servicios de computación en la nube. Los proveedores de servicios en la nube usan los centros de datos para alojar los servicios en la nube y los recursos basados en la nube. Acá en la ilustración podemos ver dos imágenes, pero una representa el centro de datos y la otra representa la computación en la nube, ¿sí? La de arriba sería la computación en la nube, donde el acceso es público y donde muchos equipos pueden conectarse, ¿sí? A servidores públicos. Mientras que la de abajo, esto es una imagen de un alojamiento específico, los servidores de Facebook. Estos son los servidores de Facebook y como podemos ver está en un área privada, no tiene acceso, el acceso es restringido, pues. Solamente aquel personal que cuente con atributos para poder estar ahí. Entonces estas serían las dos diferencias, pues. Mientras que una es pública y va dirigido, ¿sí?, al público como tal, la otra va dirigido a organizaciones específicas. Continuemos. El siguiente punto sería la virtualización de la red. Sí, bueno, ¿qué podemos decir de la virtualización de la red?
Bueno, la virtualización implica transformar una red que depende del hardware en una que, no sé, bueno, que se base en el software, ¿sí? Al igual que con todos los demás tipos de virtualización informática. El objetivo principal es introducir una capa de abstracción entre el hardware físico y las aplicaciones y los servicios que lo utilizan. Para ser más específico, la virtualización de la red permite ofrecer las funciones de la red y los recursos del hardware y del software, independientemente del hardware. Es decir, como una red virtual. Bueno, puede usarse para consolidar muchas redes físicas, subdividir una de ellas o conectar máquinas virtuales, ¿sí? También que funcione bajo software en un equipo específico, pues. Con la virtualización de la red, los proveedores de servicios digitales pueden optimizar sus recursos de servicio y garantizar pues un mejor servicio gracias a que se van a evitar grandes costos en la elaboración de la red. Aquí en la imagen podemos detallar cómo está estructurada pues prácticamente la virtualización, ¿sí? Todo está conectado, ¿sí? Todo ya está conectado a un enlace mundial, ¿sí? Aquí a el internet, que sería como el ARPANET, la red más grande, ¿sí? Que engloba por jerarquía todas las redes virtuales, ¿sí? Que es lo que se utiliza hoy en día. Sí, aquí podemos ver que un computador está conectado, una laptop, un celular, una tablet, todos se conectan, pueden conectarse a la nube y englobarse en la virtualización de la red. Seguimos. Acá podemos observar los servidores dedicados. Bueno, para poder apreciar completamente la virtualización, primero es necesario entender poco a poco parte de la historia de la tecnología de los servidores. Dice que históricamente los servidores empresariales consistían en un sistema operativo de servidor, con Windows Server o Linux Server, instalado en un hardware específico, como se muestra en la imagen, ¿sí? Como se muestra aquí toda la RAM, la potencia del procesador o de procesamiento, todo el espacio del disco duro de un servidor se dedicaba al servicio proporcionado, por ejemplo, red, servicios como correo electrónico, almacenamiento en la nube, etcétera. Pero hay un detalle. El principal problema con esta configuración es que cuando falla un componente, el servidor, ¿sí? El servidor, disculpen, ay Dios mío, es decir que cuando falla un componente, el servidor no se va a encontrar en ese momento disponible cuando lo necesite el cliente. Esto se conoce como un punto único de falla. Otro problema era que los servidores dedicados eran infrautilizados. A menudo los servidores dedicados estaban inactivos durante largos periodos de tiempo, ¿sí? No los utilizaban pues, o no requerían de su servicio, esperando hasta que hubiera una necesidad de ofrecer un servicio específico para proporcionarles. Estos servidores malgastaban energía, ocupaban más espacio. Imagínate, eso eran servidores grandes pues, y no garantizaba una calidad de servicio cuando fallaba algún componente. Aquí en la imagen, como podemos ver o como podemos notar, está un servidor dedicado distinto para cada servicio. Por ejemplo, aquí tenemos el servidor de web, ¿sí? Que está corriendo bajo Windows, sistema Windows, ¿sí? Entonces todo su hardware, llámese CPU, memoria, discos, procesamiento, todo va a funcionar en ese servidor. Es decir que ese servidor va a correr solamente corría en ese tiempo el servicio web. Entonces imagínate si este servidor llega a fallar, no hay respaldo por parte de ninguno, por lo tanto el servicio web se caería. Así sucesivamente con el servicio de correo, con el servicio SQL, que es para las bases de datos, con el servicio de archivos, con el servicio de HCP para la asignación de IP en redes específicas,
como el servicio de Active Directory o como el servicio de Radius y el servicio de administración de redes. Entonces esto es lo que sería más o menos un servidor, o lo que antes se utilizaba, el servidor dedicado. Todavía, sin embargo, se utiliza en áreas específicas. Pasemos al siguiente punto. Sería la virtualización de servidores. Bueno, aquí la virtualización de servidores saca provecho de los recursos inactivos y consolida el número de servidores requeridos. Esto también permite que los múltiples sistemas operativos existan en una sola plataforma de hardware. Ahora podemos correr varios sistemas operativos dentro de una misma plataforma. Por ejemplo, aquí en la figura, los 8 servidores dedicados anteriores se consolidan en 2 servidores, ¿sí? Aquí tenemos el servidor 1 y el servidor 2, ambos con sus servicios, ¿sí? Servidor de web, servidor de correo, servidor SQL, servidor de archivos, servidor de HCP, servidor AD, servidor radios y servidor NMS. Bueno, aquí hay algo que se llama el hiperversor. El hiperversor es un programa, un firmware o un hardware que suma una capa de abstracción a la parte superior del hardware físico real. La capa de la abstracción se utiliza para crear máquinas virtuales que tienen acceso a todo hardware de la máquina física: CPU, memoria, controladores de disco y NIC. Cada una de esas máquinas virtuales ejecuta un sistema operativo completo y separado. Acá, como podemos ver, entonces él sería como el interlocutor, el hiperversor, y sobre él van a correr los sistemas operativos virtuales. Pasemos a la siguiente imagen. Acá podemos decir las ventajas de la virtualización. Las ventajas de la virtualización. Una de las ventajas más importantes de la virtualización es el costo, ¿sí? Que sería bastante ahorrativo a la hora de montar la infraestructura de red. Menos cantidad de equipos necesarios, no es necesario tantos equipos como antes. Menos consumo energético, ya que todo se reduce a uno o varios equipos. Menos espacio necesario, ya no se va a consumir tanto espacio. Aproximamiento más rápido de servidores. Mayor tiempo de actividad de servidores, se van a mantener prácticamente 24/7, 375 días al año. Y mejora la recuperación de desastres. Ahora pasamos a la capa de abstracción. En la capa de abstracción, para ayudar a explicar cómo funciona la virtualización, es útil usar capas de abstracción en las arquitecturas informáticas. Un sistema de computación consta de las siguientes capas de abstracción, como se muestra en la figura. Acá, ¿sí? Tenemos la capa de servicios, ya sea web, correo electrónico, servidores y archivos. Tenemos la parte de los sistemas operativos, la parte del firmware del ROM y la parte del hardware, que sería el equipo en sí, ya la CPU, memoria, discos, todo eso. Entonces, en cada una de esas capas de abstracción se utiliza algún tipo de código de programación como interfaz entre la capa inferior y la capa superior. Por ejemplo, el lenguaje de programación C suele usarse para programar el firmware que tiene acceso al hardware. Un ejemplo de virtualización se muestra en la figura. Un hiperversor, ¿sí? Sería esto, un ejemplo de virtualización, ¿sí? Un hiperversor se instala entre el firmware, acá podemos verlo, ¿sí? Un hiperversor se instala entre el firmware y el sistema operativo, ¿sí?
Como dijimos, él sería como el interlocutor. Entonces el hipervisor puede admitir varias instancias de sistemas operativos, ¿sí? Y a la vez esto correr con varios servicios. Bueno, ahora pasemos al siguiente. Hiperversores de tipo 2. Acá los hiperversores de tipo 2 podemos decir que es un software que crea y ejecuta instancias de máquinas virtuales, ¿sí? La computadora en la que un hipervisor está ejecutando una o más máquinas virtuales es un equipo host, ¿sí? Sería un equipo host. Y los hiperversores de tipo 2 también se denominan hiperversores alojados. Esto se debe a que el hiperversor está instalado sobre el sistema operativo existente, como Mac, OS X, Windows o Linux, ¿sí? Luego unas instancias adicionales de sistemas operativos se instalan sobre el hiperversor, ¿sí? Sobre el hiperversor, como se muestra aquí en la imagen, ¿sí? Una a una. Bueno, podemos decir también que este tipo de hipervisor, este tipo de hipervisor, palabrita, cuesta, profe, se utiliza para correr o emular o virtualizar, ¿sí? Lo que ya sean sistemas operativos, en este caso junto con su servicio. Bueno, ¿qué más podemos decir? Los hipervisores de tipo 2 son muy populares entre los consumidores hoy en día y en las organizaciones que experimentan la virtualización. Podemos incluir, o los más utilizados hoy, Virtual PC, VM Workstation, Oracle, VM VirtualBox, VM Workstation Fusion, Mac OS X, Parallels. Serían las interfaces de software de virtualización para crear estas redes dentro de estos equipos. Pasemos ahora. Bueno, esta es otra imagen, ¿sí? Que consta de la infraestructura de la red virtual. Acá podemos notar que está un servidor, están unos sistemas operativos y en el medio se encuentra el hipervisor y más abajo el hardware. Bueno, el hipervisor de tipo 1 también se denomina infraestructura física o bare metal, porque el hipervisor está instalado directamente en el hardware, es decir, este va a estar instalado directamente en el equipo como tal, no sé, sería como un programa, ¿sí? Como si instaláramos un programa. Y los hipervisores de tipo 1 se usan generalmente en los servicios empresariales y dispositivos de redes para centros de datos. Con los hipervisores de tipo 1, el hipervisor se instala directamente en el servidor o en el hardware de red. Luego las instancias del sistema operativo se instalan sobre el hipervisor, así como se muestra acá en la imagen, ¿ve? Sobre la instancia del hipervisor se instalan los sistemas operativos con sus recursos. Los hipervisores tipo 1 tienen acceso directo a los recursos del hardware, directo a los ese sería, bueno, una ventaja también, porque aprovecharía todo el máximo de capacidad de procesamiento. Por lo tanto, son más eficientes que en las arquitecturas alojadas. Los servidores de tipo 1 mejoran la escalabilidad, el rendimiento y la solidez.
aprovechando todos los beneficios de procesamiento. Acá en la imagen podemos detallar instalación de una máquina virtual en un hipervisor. Bueno, aquí podemos decir que cuando se instala un hipervisor y hipervisor de tipo 1, se reinicia el servidor. Solo se muestra la información básica como la versión del sistema operativo, la cantidad de la RAM, la dirección de IP. Una instancia del sistema operativo no se puede crear a partir de esta pantalla. Los hipervisores de tipo 1 requieren una consola de administración para administrar el hipervisor. El software de administración se utiliza para administrar varios servidores con el mismo hipervisor. Bueno, acá en esta imagen, por ejemplo, supongamos que el servidor 1, este de acá, se está quedando sin recursos, pues está a su límite de potencia, a su límite de capacidad y a su límite de procesamiento, ¿sí? Entonces, para hacer que haya más recursos disponibles, la consola de administración mueve la instancia de Windows, ¿sí? Aquí podemos ver cómo mueve la instancia de Windows al hipervisor en el segundo servidor, ¿sí? La consola de administración también se puede programar con umbrales que activarán el movimiento automáticamente. Es decir, cuando ese servidor, dicho servidor, se quede sin recursos o esté ya al límite, automáticamente se activará ese umbral, pues, y se hará esa migración para descongestionar ese servidor. Pasemos a algo llamado redes definidas por software. Bueno, aquí vamos a hablar de las tecnologías de virtualización de la red. VMware desarrolló una tecnología de virtualización que permitió que un sistema operativo de host admitiera uno o más sistemas operativos clientes. La mayoría de las tecnologías de virtualización ahora se basan en la tecnología. La transformación de los servidores exclusivos para los servidores virtualizados se ha adoptado, digámoslo así, y se implementan rápidamente en el centro de datos y las redes empresariales. Se han desarrollado dos arquitecturas de red principales para admitir la virtualización de la red, muy importante. El primero es redes definidas por software, o SDN, ¿sí? Software Defined Network, que dice que una arquitectura de red que virtualiza la red, ofreciendo un nuevo enfoque para la administración y la administración de redes, que busca simplificar y optimizar el proceso de administración. Y segundo, tenemos la infraestructura centrada en aplicaciones, las AXI, ¿sí? De Cisco, que nos dicen que la solución de hardware diseñada específicamente para integrar la computación con la nube, con la administración de centros de datos, ¿sí? Aquí podemos ver los componentes de SDN pueden incluir los siguientes protocolos: OpenFlow, OpenStack, otros componentes. Bueno, podemos decir que acá el OpenFlow, enfoque se desarrolló en la Universidad de Stanford para administrar el tráfico entre routers, switches, puntos de acceso inalámbrico y un controlador.
El protocolo OpenFlow es un elemento básico en el desarrollo de soluciones SDN. El segundo es OpenStack. Este enfoque en una plataforma de visualización y orquestación diseñada para crear entornos en la nube escalable. OpenStack se usa frecuentemente en conjunto con Cisco HAXI. La organización de red es el proceso para automatizar el aprovisionamiento de los componentes de red como servidores, almacenamiento, switches, router y aplicaciones. ¿Qué tenemos en otros componentes? Bueno, incluyen una interfaz al sistema de routing, la interconexión transparente de muchos enlaces, por ejemplo como el TRIL, Cisco Fabric Par o FP, y los puentes de ruta más cortos, SPB, del protocolo IEEE 802 1AQ. Pasemos al siguiente punto, que está dentro de redes definidas por software. Vamos a hablar ahora de la arquitectura tradicional y SDN. En un router o una arquitectura de switch tradicionales, el plano de control y las funciones del plano de datos se producen en el mismo dispositivo. En SDN, la administración del plano de control se mueve a un controlador SDN centralizado, que sería este de acá, y así como se muestra aquí, pues. Entonces aquí podemos comparar ambas arquitecturas. En la arquitectura tradicional, el controlador SDN podemos decir que es una entidad lógica que permite que los administradores de red administren y determinen cómo el plano de datos de switch, router deben administrarse en el tráfico de red. Coordina, media y facilita la comunicación entre aplicaciones y los elementos de red. Entonces, podemos decir también que ambos estarían administrados por SDN. Pasemos al siguiente imagen. Operaciones y controlador SDN, o redes definidas por software. El controlador SDN define los flujos de datos entre plano de control y centralizado y los planes de datos en router y switch individuales. Cada flujo viaja por la red y debe primero obtener el permiso del controlador SDN, que verifica que la comunicación esté permitida según la política de red. Si el controlador permite el flujo, pues calcula una ruta para que tome el flujo y agregue una entrada a ese flujo en cada uno de los switches que están a lo largo de la ruta. El controlador realiza todas las funciones complejas. También podemos decir que el controlador completa las tablas de flujo y los switches administran las tablas de flujo. Acá en la imagen podemos ver acá el controlador SDN. Se comunica con los switches compatibles con OpenFlow, con el protocolo OpenFlow. Este protocolo utiliza algo llamado Transport Layer Security o TLS para enviar de manera seguida las comunicaciones del plano de control a través de la red. ¿Sí? Sería este acá. También podemos decir que profe, disculpe. Estamos grabando de un servidor que se vuelve loco, por eso.
Ajá, acá. ¿Sí? También podemos ver que cada switch de OpenFlow se conecta a otro switch. ¿Sí? Se conecta a otro switch. Y ya va, profe. Se conecta a otro switch de OpenFlow. También puede conectarse a los dispositivos de usuarios finales que forman parte del flujo de paquete. Entonces podemos decir que dentro de cada switch se utiliza una serie de tablas. Estas que están acá, se utiliza una serie de tablas. Y en el hardware o en el firmware para administrar flujo de paquetes a través del switch. Para el switch, un flujo es una consecuencia de paquetes que coincide en una entrada específica en una tabla de flujo. Entonces tenemos acá la tabla de medida, la tabla de grupo, el canal seguro, y vendría acá la tabla de flujo, a la tabla de flujo, a la tabla de flujo, y se conectaría con los switch, terminando la redundancia en las terminales. Bueno, mejor explicado sería que los tres tipos de tabla, eso que se muestran, son tabla de flujo, la que acabamos de nombrar, esta de acá, la tabla de flujo. Bueno, esta tabla asigna paquetes de entradas a un flujo determinado y especifica las funciones que deben realizarse en los paquetes. Puede haber tablas de flujo múltiples que funcionan a modo de centralización. Después viene la tabla de grupo. Una tabla de flujo puede dirigir un flujo a una tabla de grupo que puede aumentar una variedad de accesos o de acciones que afectan a uno o más flujos. Y en la tabla de medidor o de medida, esta tabla activa una variedad de acciones relacionadas con el funcionamiento del flujo. Bueno, ahora pasemos a los controladores. Los controladores son del tipo SDN, ¿sí? O de redes definidas por software. Y tenemos en este aspecto tres, ¿sí? El primero es el SDN basado en dispositivos. El segundo es SDN basada en controladores. Y el tercero es SDN basada en políticas. Vamos con el primero, SDN basado en dispositivos. Bueno, en este tipo de SDN los dispositivos son programables por la aplicación que se ejecuta en el mismo dispositivo o en un servidor de red. Acá podemos ver, ¿sí? O en un servidor de red. Y que así como se muestra aquí en la imagen. Acá vemos el Cisco One PK, ¿sí? Cisco One PK es un ejemplo de un SDN basado en dispositivos. Permite que los programadores creen aplicaciones utilizando el lenguaje C, a Java con Python para integrar e interactuar con los dispositivos Cisco, que serían estos de acá. Se crea la aplicación bajo este protocolo y vamos a tener un plano de datos. El segundo será SDN basado en controladores. Bueno, este tipo de SDN se utiliza en un controlador centralizado que tiene conocimiento de todos los dispositivos de la red. Como se muestra aquí en la figura, las aplicaciones interactúan, ¿sí? Las aplicaciones interactúan con el controlador responsable de administrar los dispositivos y de manipular los flujos de tráfico en la red. El controlador SDN Cisco Open es una distribución comercial de OpenDaily. Entonces todo se basa sobre una aplicación
y está a la vez sobre el controlador para darle las instancias a los dispositivos. Pasamos a la última base o sí, aplicación SDN, que es en la parte de política. En este tipo de SDN es similar al SDN basado en controladores, donde un controlador centralizado, ¿sí? Acá, donde un controlador centralizado tiene una vista de todos los dispositivos de red, como se muestra aquí en la figura. El controlador centralizado tiene la vista de todos los dispositivos conectados en la red. El SDN basado en políticas incluye una capa de políticas adicionales, ¿sí? Una capa de políticas adicionales que funcionan a un nivel de abstracción mayor. Podemos decir que usa aplicaciones incorporadas que automatizan las tareas de configuración avanzadas mediante un flujo de trabajo guiado y una GUI fácil de usar. No se necesita conocimientos de programación. Cisco APIC-N es un ejemplo de este tipo de SDN, es decir, que lo controlaría todo. Y bueno, profesor, ese ha sido todo mi video tutorial. Espero que sea de su agrado. No me queda más decir que me despido. Mi nombre es Daniel Guerrero y bueno, muchas gracias. Hasta luego.